libro del Antiguo Testamento y vamos a buscar el capítulo 3, versículo 24 al versículo 26. 24 al 26 del capítulo número 3. Dice la palabra del Señor, y damos gracias al Señor por su palabra que habla, insta y alienta nuestros corazones. Dice el libro de Lamentaciones de la siguiente manera: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Qué hermoso pasaje de la Escritura, qué hermoso pasaje de la palabra del Señor. Y este pasaje de la palabra del Señor tiene algunos elementos y algunos asuntos que necesitamos tener presente en medio del tema de esperar en el Señor. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este pasaje de la Escritura es un pasaje interesante y quiero mencionarle algo. Cuando usted se acerca al libro de Lamentaciones, hay algunos hechos significativos que necesitamos tener presente. Recordemos que la época del profeta Jeremías fue una época que no fue el momento en que la nación de Israel, el pueblo del Señor, estaba en la mejor condición espiritual con Dios. Israel había pecado contra Dios. Y muchos de los profetas en aquel tiempo del profeta el profeta Jeremías, habían estado hablando a la nación acerca de su pecado. Y Dios a través de ellos les estaba dando un mensaje para que ellos se arrepintiesen. Podemos encontrar el mensaje del profeta Habacuc, que es un mensaje en una época muy similar a la época de Jeremías, que hablaron al corazón del pueblo exhortándolo para que se volviese a Dios. Pero llegó un momento donde la nación de Israel, en lugar de prestar oído a lo que Dios estaba hablando a través de sus profetas, lo que hizo fue que endureció su corazón. Y Dios empieza a decirles: yo voy a traer un juicio sobre ustedes. Voy a traer un juicio severo contra ustedes por causa de su pecado y por causa de su maldad. Y ciertamente, con el paso del tiempo, Dios, que cuando promete y dice algo lo cumple, ciertamente ese juicio de parte de Dios y ese castigo de parte del Señor vino sobre Judá, vino sobre Jerusalén. Y es por eso que el libro de Lamentaciones son 5 lamentos, cinco endechas. Una endecha es una expresión de profundo dolor que sale del corazón de una persona. Un lamento profundo por una situación particular. Y encontramos 2 lamentos donde el profeta Jeremías se lamenta por Jerusalén y por su condición. Probablemente Jeremías veía la ciudad destruida por el poder de los babilonios, quebrantada por el poder de una gran nación que había sido usada por Dios como un instrumento suyo para traer su juicio sobre la nación, sobre Judá y sobre Jerusalén, la ciudad. Y hay 2 lamentos más de Jeremías por el pueblo de Dios, por la nación de Israel y por su condición. Y un lamento que es el que encontramos en el capítulo 3, que es un lamento personal de Jeremías
al ver todo lo que estaba sucediendo, las consecuencias que Israel estaba viviendo y experimentando. Yo me imagino a Jeremías caminando por la ciudad, viendo la ruina de la ciudad, los muros destruidos, el templo destruido, gente muerta, niños llorando, gente angustiada y afligida por lo que había pasado con la ciudad donde estaba el templo de Dios y donde Dios habitaba, esa ciudad que había sido quebrantada por el poder de los babilonios. Entonces, es en ese momento que el profeta levanta un lamento, una endecha delante de Dios. Y en medio de esta, que se expresa a lo largo de 66 versículos del capítulo 3 del libro de Lamentaciones, Jeremías, en medio de su sufrimiento y en medio de ver lo que había acontecido con la ciudad, él pone su confianza en Dios en medio de tiempos difíciles. Él no estaba viviendo un tiempo fácil, un tiempo agradable. Él no estaba pasando por momentos eh, que llenaran su corazón de alegría. Lo que él estaba viendo le generaba una profunda tristeza, le estaba generando una tremenda angustia al ver todo lo que había sucedido con Jerusalén. Y mucha gente estaba siendo llevada cautiva, los babilonios habían conquistado ese lugar y la ciudad había caído bajo el poder de las armas de este gran imperio. Pero es en medio de todo esto que el profeta llega y dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y surge una pregunta que podríamos hacernos a la luz de este pasaje. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo debo aprender a esperar en Dios? Yo encuentro en este pasaje que hay varias razones por las cuales el profeta dijo: yo voy a esperar en Dios por estas tres razones. Y esas mismas tres razones son las que nosotros también debemos de considerar y por la cual nosotros debemos de esperar en el Señor, aún en medio de los tiempos más difíciles que pudiésemos estar viviendo, en medio de los tiempos más complejos que pudiésemos estar pasando. El primero de ellos es: Él es mi porción. Esa es la primera razón. El segundo, Él es bueno. Y la tercera razón es que su salvación es segura. Esas tres razones nos dan a nosotros un fundamento para nosotros poder venir y poner nuestra confianza en Dios y esperar en Él. Él es mi porción, Él es bueno y su salvación. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de su intervención salvífica, su acción salvífica, su manifestación de salvación en medio de los eventos es segura. Aun cuando los eventos sean complejos y difíciles y estemos pasando por valle de sombra o de muerte, podemos estar seguros de que Dios va a intervenir en medio de las circunstancias. Esos tres conceptos deben ser la base y el fundamento para nosotros esperar en Dios. Y quiero que alrededor de ellos nosotros hoy podamos meditar. ¿Qué significa lo que el profeta menciona en Jeremías capítulo 3, verso 24? Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Dice la Nueva Versión Internacional sobre este mismo versículo: por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. La traducción en la Nueva Versión Internacional de que Jehová es mi porción es: el Señor es todo lo que yo tengo. El Señor es todo lo que yo tengo. Cuando tú dices: Dios es todo lo que yo tengo, Dios es todo lo que yo poseo, es porque usted está plenamente seguro de que en medio de lo que usted está pasando y experimentando, lo que usted posee y lo que usted tiene es a Él.
y Él es suficiente para nosotros. Cuando hablamos de una porción, estamos hablando de algo que nosotros poseemos, algo que nosotros tenemos, algo que se nos ha entregado. Y usted puede tener la certeza de que eso es suyo, de que eso usted lo tiene, es parte de su vida, usted lo posee. Y cuando decimos que Jehová es nuestra porción, estamos diciendo, Él es todo lo que yo tengo. Él es esa posesión, es esa porción que es suficiente para mí, para yo poder enfrentar y lidiar con las circunstancias de la vida. Él es aquello que es suficiente para mí, para yo poder enfrentar cualquier situación que se presenta en el camino. Él es aquello que me ayuda a poder lidiar con las circunstancias. Cuando yo leo a Jeremías en 3:24 del libro de Lamentaciones, me acuerdo del salmista. El salmista también en muchos momentos, en medio de momentos difíciles, en medio de tener a sus enemigos que venían contra él, en medio de estar pasando por tiempos de angustia, David escondido en una cueva porque Saúl lo estaba persiguiendo, porque quería destruirlo y quería aniquilarlo. En medio de eso, dice el Salmo 142, versículo 5, David clama a Dios, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres todo lo que yo tengo. Imagínese a David escapando, escondiéndose en medio de una cueva. Y probablemente este salmo, él clama a Dios y levanta oración delante de Dios y súplica en medio de saber que allá afuera estaba el rey Saúl buscándolo para matarlo. Y en medio de todo eso le dice, a ti clamé, Señor. Tú eres mi esperanza y mi porción. Tú eres todo lo que yo tengo en medio de esto que estoy pasando, en medio de esto que estoy viviendo, en medio de esto que estoy experimentando, en medio de esta situación que estoy librando. Tú estás allí, tú eres todo. Y tú, al ser todo para mí, yo puedo enfrentar esto porque sé que te tengo a ti, porque sé que tú estás conmigo. El salmista también en el Salmo 119, versículo 27, y si lo tiene ahí su Biblia a mano, dice el salmista, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Señor, yo voy a guardar tus palabras. Mi porción eres tú. Tú eres mi todo. Tú eres suficiente para mí. En medio de lo que estoy viviendo, tú eres suficiente para mí. Tú haces que las cosas yo las pueda ver desde una perspectiva diferente, aunque sean difíciles y complejas, aunque sean difíciles de manejar, aunque sean difíciles de enfrentar. Tú eres mi porción. Voy a guardar tus palabras, tus dichos. Voy a guardarlos en mi corazón porque tus dichos me sostienen, tus dichos y tu palabra me dan fuerza. Tú eres todo para mí. Imaginémonos a Jeremías en medio de una ciudad destruida, en medio de una ciudad que estaba pasando por una tremenda ruina, en medio de una ciudad que estaba pasando por tiempos complejos y difíciles. Levanta su voz delante del Señor y le dice, Señor, tú eres mi porción, tú eres todo lo que tengo. Ya no tengo el templo, está destruido. Ya no tengo los muros, están destruidos. Ya no tengo a muchos de esas personas que conocí aquí en Jerusalén. Han muerto. Pero en medio de todo esto, tú eres mi porción. Y es por eso que interesantemente en el verso 22 y 23, previos al versículo que leímos en Lamentaciones 3, él llega y dice, Jeremías llega y dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Dios amado, pero la ciudad está destruida. ¿Cómo Jeremías llega y dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos? Si la ciudad ha sido destruida, muchos han muerto, hay una tremenda desolación en medio de la ciudad.
Pero el salmista llega y reconoce: los que hemos quedado, los que estamos vivos, los que estamos viendo todo esto, los que estamos experimentando el tremendo dolor de ver familiares que han fallecido, gente que ha sufrido ante el embate de nuestros enemigos que han venido sobre nosotros. En medio de todo esto, es por la misericordia del Señor que yo todavía estoy aquí, porque nunca decayeron sus misericordias, aún en medio del juicio, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de que Dios ha traído su juicio sobre nosotros. Sus misericordias son nuevas, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. No decayeron tus misericordias, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. En medio de lo que estoy pasando, en medio de lo que estoy viviendo, en Él se encuentra todo lo que yo necesito. Y no solamente eso, sino que en medio de lo que estoy pasando, dice Jeremías, mis fuerzas provienen de ti, tu misericordia me sostiene, porque mis fuerzas y mis recursos no vienen de mí mismo, no vienen del hombre, vienen de ti. De esa misericordia tuya, esa misericordia nueva que experimentamos cada mañana, la experimentamos hoy y la vamos a experimentar mañana, en medio de lo difícil y de la situación compleja que estamos viviendo. Él es mi porción. Él es lo que necesitamos en medio de las circunstancias. Muchas veces la gente en medio de los problemas y de las dificultades: cuánto yo necesito más dinero para suplir lo que requiero, cuánto yo necesito de más provisión de comida, cuánto yo necesito. Empezamos a pensar en el recurso de la comida, que es necesario porque todos comemos, sí, pero más allá de lo que comemos y que necesitamos para poner en la mesa, lo necesitamos a Él. ¿Cuánto yo necesito un carro para movilizarme? Y probablemente es cierto que lo necesitamos para poder movilizarnos en medio de las horas en que podemos movernos en medio de la movilidad por la ciudad, pero más que un vehículo, lo necesitamos a Él. ¿Cuánto necesito en este momento de algún recurso material para suplir una necesidad inmediata? Y puede ser que es cierto que estemos necesitando ese recurso temporal y material, pero más que ese recurso material, lo necesitamos a Él en medio de las circunstancias. El profeta llega y dice: Señor, Señor, tú eres mi porción, tú eres todo lo que tengo, y lo que tengo, si te tengo a ti, lo tengo todo; si no te tengo a ti, no tengo nada. Si te tengo a ti, lo tengo todo, y es porque te tengo a ti que yo puedo enfrentar estas circunstancias, porque cada mañana tú me inyectas de tu misericordia, porque cada mañana tú me das una dosis de tu misericordia. Cada mañana tú me das una dosis de esas nuevas fuerzas que necesito, porque en algunos momentos siento mi corazón desfallecer. En algunos momentos se llena mi mente y mis pensamientos de ideas o de conceptos que empiezan a llenarme de ansiedad, de aflicción. Pero en medio de todo esto recuerdo que tus misericordias vienen sobre mí y me hacen entender que solo te necesito a ti, y necesito de esas misericordias que tú me provees cada día para lidiar con la angustia, con las luchas internas, con las presiones, con las aflicciones, con el hecho de saber que todavía no tengo un trabajo, con las presiones de saber que todavía no ha surgido nada en medio de lo que estamos pasando. Todavía no tengo la posibilidad de un trabajo que me genere, o lo que estoy tratando de hacer para generar recursos me están generando apenas lo suficiente para comprar unas cuantas cosas para el diario vivir, y me siento angustiado. Es en medio de eso que el Señor llega y nos dice: yo soy tu porción, yo soy tu porción. Y cuando tú me tienes a mí, cuando yo estoy allí presente en tu vida y tú logras entender que conmigo es suficiente y conmigo tú lo tienes todo y vas a poder enfrentar las cosas, es que nosotros vamos a poder levantar nuestra voz al cielo y decir: Señor, tú eres mi porción. Eres todo lo que tengo. Me aferro a ti.
Y al aferrarme a ti, enfrento mis luchas personales internas y mis luchas externas, las enfrento contigo, porque contigo es suficiente. Esa es suficiente razón. Esa es la primera razón para nosotros poder esperar en el Señor. Él es mi porción. Él es mi porción. Aferrémonos a Él. Aferrémonos al Señor. Aferrémonos con confianza al Señor. Él es suficiente para nosotros. Segunda razón por la cual usted y yo debemos de esperar en el Señor. Mire, Él es bueno. Dice el versículo 25, Él es bueno. ¿Qué significa que el Señor es bueno? Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Cuando pienso en las palabras de Jeremías, también vienen a mi mente las palabras de algunos de los del salmista y de algunos de los profetas. El profeta Nahum, un poco adelante de Lamentaciones, vienen una serie de profetas que llamamos profetas menores, y está el profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 7, y en medio de que Dios expresa de que Él va a traer su ira y su castigo, y que Él va a traer su ira y su castigo también sobre algunas naciones y sobre algunos pueblos paganos, Él expresa de que Él va a traer su ira y su juicio sobre Nínive. Nínive era una gran ciudad, la capital de un gran imperio de la antigüedad. Y Dios dice que Él va a traer su juicio sobre ellos. Pero en medio de que viene hablando en el capítulo 1 del juicio de Dios sobre Nínive, Dios le dice al profeta, y habla al profeta, y el profeta comunica esto al pueblo, y dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce los que en Él confían. Él es la fortaleza de aquellos que pasan en medio de momentos de angustia, en medio de momentos de inquietud. Y Él conoce el corazón de aquellos que en Él confían, que ponen su confianza en Dios. Jehová es bueno. Y esa reafirmación está constantemente en el Antiguo Testamento. Jehová es bueno. La pregunta es, ¿por qué la Biblia nos reitera ese atributo de Dios, la bondad de Dios? ¿Por qué constantemente se nos menciona de la bondad de Dios, y que ese atributo divino debe de estar presente en nuestros corazones? Pensar que Dios es bueno nos recuerda que todas las acciones de Dios, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios lleva a cabo, todas las cosas que Dios realiza, Dios las realiza con una razón, con un propósito bueno. Aun cuando usted y yo no entendamos en el fondo lo que Dios está haciendo, aun cuando a usted y a mí nos pareciese que lo que Dios está haciendo no tiene sentido, aun cuando pareciese que lo que Dios está llevando a cabo no tiene razón de ser, Dios es bueno. Y ese argumento usted y yo lo debemos de tener presente en nuestro corazón en todo tiempo. Dice el salmista en el Salmo 100, versículo 5. Dice el Salmo 100, verso 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No solamente se nos dice que Dios es bueno, se nos dice que Dios es misericordioso y que su verdad es por todas las generaciones. Bueno, recordemos que Dios es un Dios veraz, que todo lo que Él habla es cierto. Sus verdades, lo que Él comunica y lo que Él habla es cierto. Y lo que Él dice es por todas las generaciones. Lo que Dios dice se va a cumplir. Él es misericordioso, pero reafirma, Él es bueno. ¿Qué debemos de pensar cuando hablamos de la bondad de Dios? Mire, la máxima expresión en la Biblia de la bondad de Dios es al ver al Dios que hizo los cielos y la tierra enviar a su Hijo a morir en una cruz por los pecadores.
Allí vemos la máxima expresión de bondad del Señor, de entregar a su Hijo unigénito por amor al hombre pecador, al hombre malo, al hombre que vive alejado de Dios. Y Él llega y dice, yo voy a entregar a mi Hijo para cumplir el plan de redención, ese plan de poder traer esperanza al corazón de hombres pecadores y de hombres malos. Voy a enviar a mi Hijo a morir en una cruz por ellos, para perdonar sus pecados y para traer reconciliación entre ellos y yo, dice Dios. Esa es la mayor expresión de bondad de Dios, dar al justo por los injustos, dar a Cristo, al Mesías, al enviado de Dios por gente mala y pecadora, a morir en una cruz por gente que era la que merecía estar en esa cruz y pagar esa deuda por causa de sus pecados. Él vino y murió por nosotros. Dios dio a su Hijo, lo entregó. Esa es la mayor muestra de bondad que encontramos en la Biblia. Ese Dios bueno es el que hará todas las cosas, que hará que todas las cosas te ayuden para bien, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque ese Dios que está en los cielos y que es bondadoso, va a tomar las circunstancias que tú estás viviendo, las cosas que tú estás pasando y yo estoy pasando, y va a hacer que al final de cuentas ayuden y redunden para bien de tu vida. Aun cuando usted y yo pensemos que esas situaciones no tienen sentido, son negativas, son malas, no le encuentro razón de ser a esto que estoy pasando y estoy viviendo, pero Dios es capaz de tomar esas circunstancias y transformarlas para bien tuyos y para bien mío. Porque tú que has sido llamado conforme al propósito de Dios, Dios va a cumplir tu propósito en ti, e inclusive las situaciones difíciles que podemos estar pasando, Dios las va a transformar para bien. Lo que estaba viviendo Jeremías probablemente en aquel lugar, al ver Jerusalén destruida, a ver la ciudad asolada por el poder de los babilonios, en medio de todo eso, él llega y dice, el Señor es bueno, bueno es Jehová. Y reiterar esa verdad es reconocer que si en el camino inclusive dudamos, si en el camino vemos las circunstancias difíciles y adversas, debemos en lo profundo de nuestro corazón tener la certeza de que el Señor, aún en medio de esto que estamos pasando, Él es bueno. En medio de pensamientos de incertidumbre y de duda, ¿qué va a venir mañana? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer con mi trabajo? ¿Qué va a suceder con el comer, con la ropa, con lo que necesitamos para suplir nuestras necesidades? Aún en medio de que en el camino puedan presentarse esas dudas y esos pensamientos, debemos de afianzar en nuestro corazón la certeza, ciertamente Dios es bueno. Y cuando usted afianza ese principio, esa realidad, esa verdad profunda, Dios es bueno, usted afianza en su corazón la certeza, Dios va a operar. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. ¿Cuándo lo va a hacer? Tampoco lo sé. Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Gran parte de la nación fue llevada cautiva a Babilonia y estuvo en el exilio babilónico por 70 años. No es que esos que fueron llevados cautivos a Babilonia fueron llevados por unas cuantas semanas y luego retornaron a sus casas. Allá allá murió una generación, allá creció una generación que probablemente se hicieron viejos y allá nació una generación que les tocó retornar de edad temprana a Jerusalén. Pero estando en medio de todas esas circunstancias, el profeta llega y dice, el Señor es bueno. Podemos nosotros, en medio de lo que estamos viviendo y pasando, experimentando, decir, Dios, tú eres bueno. Y lo digo con convicción, y lo digo con seguridad, y lo digo con la plena certeza, Señor,
eres bueno en medio de lo que estamos pasando. Puede ser que hoy no hubo para la cena, apenas hubo para el almuerzo, pero Señor, tú eres bueno. Puede ser que hoy no tuvimos ciertas facilidades como otros días, pero puedo decir, Señor, tú eres bueno. Hoy, y puedo levantar mi voz a los cielos y decirlo con plena certeza y con plena convicción. Tú eres bueno, Señor, aun cuando el panorama del día está nublado. Y no solamente porque viene un aguacero y estamos en época de invierno, sino porque esos nubarrones del día son situaciones complejas y difíciles. Mire, hoy en día probablemente hay mucha gente que en medio de las decisiones que han tomado las autoridades sanitarias para los que vivimos en la provincia de Panamá Oeste y Panamá Centro, por causa de muchas de las circunstancias de la pandemia y cómo los casos se han ido incrementando y se toman nuevamente medidas de restringir la movilidad y retornar algunas reglas y algunas pautas que teníamos días atrás. Algunos decimos, ¿y ahora qué? Pero en medio de todo eso podemos levantar nuestra mirada al cielo y decimos, Señor, tú eres bueno, tú estás en control. Tú, conforme a tu propósito perfecto para con nosotros, tú vas a hacer que las cosas ayuden para bien, aun en medio de lo que pudiese estar viniendo y pudiésemos estar pasando. ¿Será que los que estamos en estas dos provincias nos va a tocar vivir 1 o 2 semanas más en medio de todo esto hasta que volvamos a estabilizarnos y volvamos a ver a una población pues consciente y tomando medidas y no tomando a la ligera las regulaciones o las pautas que se nos expresan? No sé qué va a suceder, pero lo que sí sé es que el Señor es bueno. Él es bueno. Tercero, por lo cual debemos de esperar en el Señor. Mire, su salvación es segura. Dice el versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová, decía el verso 25, a los que en él esperan, al alma que le busca. Y dice el verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice que es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿A qué se refiere el concepto salvación en el Antiguo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento el concepto salvación es distinto al concepto salvación en el Nuevo. En el Nuevo Testamento la salvación del Señor está asociada con la obra de Cristo en la cruz. Pero en la época del profeta Jeremías, la salvación de Jehová no está asociada con la muerte de Cristo en la cruz, porque Cristo no había muerto. Jeremías vivió aproximadamente 650 años antes de que Cristo naciese. ¿Qué significa que Jeremías llega y levanta su voz y decir, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor? Cuando el profeta pensaba en la salvación del Señor, estaba pensando en los actos y en los eventos y en las intervenciones de Dios en medio de la historia de Israel. Bueno es esperar en silencio la intervención del Señor. ¿Y cuándo va a ser esa intervención del Señor? El profeta no sabía cuándo iba a ser esa intervención, aunque Dios en otros lugares del libro de Jeremías le dijo al profeta, ciertamente la nación va a estar cautiva durante 70 años. Él sabía que ciertamente la nación iba a estar en el exilio 70 años. Pero vamos a esperar en silencio la acción de Dios, esa acción de Dios cuando haga retornar a la nación después de 70 años. Él sabía que iba a haber un tiempo de espera, pero vamos a esperar en silencio. Y es lo mismo que el salmista en muchos lugares también habló. El salmista en el Salmo 27, versículo 14, dice de la siguiente manera. Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aguarda al Señor, esfuérzate. Aguardar al Señor, mire, esperar en el Señor y aguardar en el Señor no es que tomemos una actitud pasiva,
porque ciertamente el salmista después dice, esfuércete y aliéntese tu corazón. Y esforzarse, llenarnos de aliento, no es que usted simplemente se tire en una cama, se echa a dormir y se quede allí postrado, cruzado de brazos. No, es que usted siga siendo diligente en el Señor. Es que usted siga esforzándose en el Señor. Es que usted siga llenando su corazón de aliento y siga avanzando. Pero sigo esperando en Él. Aguardo en Él. Espero en Dios. Espero la intervención sobrenatural de Dios. Espero la manifestación del Señor en medio de mis circunstancias. Voy a guardar, voy a esperar el tiempo de Dios, voy a esperar el momento del Señor, voy a esperar el momento en que Dios va a intervenir en medio de mis circunstancias. El salmista en el Salmo 61, versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El salmista se dice a sí mismo, alma mía, solamente reposo en ti, porque de Él es mi esperanza. ¿Cuántos podemos venir en medio de nuestras circunstancias y decirle, Señor, yo reposo en ti? En medio de mi prueba, en medio de mi aflicción, en medio del horno de la prueba en que estoy, Señor, yo voy a reposar en ti. Voy a ser diligente, como dice el Salmo 27:14, diligente, voy a esforzarme. No me voy a cruzar de brazos y, como decimos popularmente en nuestro ambiente, no me voy a echar a morir, sino que me voy a levantar. Mire, en medio de que nos toca estar en medio de nuestra cuarentena y en medio de la casa, este no es tiempo para que usted se lance en un sofá a mirar al cielo raso y empezar a decir, ay, qué dolor, ay, qué angustia, ay, qué aflicción, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién podrá socorrerme? Porque no va a aparecer por allí el chapulín colorado. Lo que vamos a hacer es empezar a ser diligentes y esforzados. Vamos a empezar a esforzarnos en aquellas cosas que necesitamos hacer. ¿Cuántas cosas no hay que hacer en casa? ¿Cuántas cosas no necesitamos empezar a arreglar? ¿Cuántas cosas no tenemos que ser diligentes? Cortar el césped, arreglar la puerta, arreglar la nevera, empezar a atender asuntos en la casa y empezar a esforzarnos en esas pequeñas cosas, porque aún en ello Dios quiere que seamos diligentes y esforzados mientras esperamos y aguardamos la intervención del Señor y la manifestación de Dios en medio de las circunstancias. Esperar en silencio es no llenar nuestra boca de inquietud, de duda, de queja, sino esperar delante de Dios y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón en medio de las circunstancias. Me esforzaré en medio de las situaciones, en medio de lo que necesito hacer. Algunos estamos trabajando desde casa, algunos estamos desarrollando nuestra actividad laboral desde casa y algunas otras cosas que requieren ser atendidas. Esforcémonos. ¿Por qué? Porque su salvación es segura. ¿Qué significa eso? Él va a intervenir, Él va a actuar, Él va a manifestarse, Él va a operar en medio de las circunstancias, Él va a operar en medio de lo que podemos estar pasando. Tenga la plena seguridad de eso. Él va a intervenir. El cómo y el cuándo solamente Él lo sabe. Aprendamos a esperar en la acción liberadora y salvífica del Señor. Él lo va a hacer. Nuestros razonamientos muchas veces nos hacen perder las perspectivas de las acciones naturales de Dios. Miramos todo desde el plano humano y natural y no nos damos cuenta de que el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él va a intervenir en su momento y en su tiempo. Aprendemos a esperar en un mundo obsesionado con lo rápido e instantáneo. La gente quiere respuestas ya. La gente quiere ver respuestas del Señor al momento. Y muchas veces Dios nos dice, no, vas a tener que esperar. Israel, Judá tuvo que esperar 70 años en el exilio. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a esperar 70 años en un exilio? Bueno, esta pandemia se ha convertido en un exilio para muchos, pero nosotros llevamos un exilio de 3 meses. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a enfrentar y a lidiar con un exilio de 70 años? Con una circunstancia y una prueba de 70 años que probablemente algunos de nosotros nos va a llevar a tener que ver la muerte en algún momento.
porque no necesariamente vamos a estar 70 años. Si le uno a mis 55 años, 70, imagínese pensar en que voy a estar viviendo 120 y tanto de años. No creo que yo llegue a esa edad, pero en medio de todo eso, ¿cuántos estaríamos dispuestos a saber que en algún momento de toda esta experiencia me va a tocar pasar a la presencia del Señor? Pero eso nos lleva a que tenemos que aprender a esperar al Señor en medio de las circunstancias. La cosmovisión del mundo, de la gente que allá está afuera, de este mundo en que vivimos, muchas veces nos nubla la vista para ver la perspectiva de Dios. Y este mundo muchas veces nos dice, quéjate por lo que está pasando. El mundo se queja, nosotros nos quejamos. El mundo se llena de inquietud y de afán, nosotros también nos llenamos de ese afán. Y nos regimos por las pautas y los criterios de este mundo. Hoy Dios quiere que usted mire a los cielos y diga, mi salvación viene del Señor. ¿Cuándo Dios va a intervenir? Él sabe cuándo Él va a intervenir. Yo quisiera que fuese mañana. Este mundo quisiera que fuese mañana, pero eso yo no lo sé. Por eso, amado hermano, muchas veces nosotros oramos delante del Señor y le decimos, Señor, interven, quita esta situación, llévate este virus, manifiéstate en medio de todo esto. Y llega mañana y mañana sigue el virus aquí. ¿Qué será? ¿Será que necesitamos cambiar nuestra oración? ¿Será que necesitamos empezar a orar de una manera diferente? De una manera donde digamos, Señor, tú eres el Dios que interviene según tus tiempos, según tus momentos y a tu manera. Interven en medio de esta situación y enséñanos. Interven en el tiempo que tú tienes, que es el tiempo correcto. No es mi tiempo, es el tuyo, Señor. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a esperar en el Señor. La salvación, la intervención, los actos y los eventos de Dios interviniendo en medio de nuestras circunstancias son seguros. Él lo va a hacer. Segundo, Él es bueno. Él es bueno, ciertamente el Señor lo es, aún en medio de lo que podemos estar viviendo. Y primero, Él es mi porción. Él es todo lo que yo tengo. Él es todo. Y eso que usted tiene, si usted lo tiene a Él, usted lo tiene todo. Si usted lo tiene a Él, usted puede enfrentar las crisis. Si usted lo tiene a Él, podemos estar seguros de que Él nos va a sostener en medio de las circunstancias. ¿Qué nos está enseñando Dios en cuanto al esperar en Él en estos tiempos? ¿Qué te está enseñando el Señor? Mire, si salimos de este tiempo, si estas circunstancias en algún momento pasan, y usted y yo empezamos a mirar el camino, y no aprendimos nada, allí sí estamos en un problema serio, hermanos. Si usted mira las circunstancias y usted dice, yo no aprendí absolutamente nada, gracias a Dios que pasó esto, yo no aprendí nada, esto no me enseñó nada. Mire, amado hermano, si usted después de estas circunstancias, Dios no habló a su corazón en cuanto a algunas cosas, algo está mal, algo está mal. Necesitamos aprender a ser pacientes en medio del sufrimiento y del dolor, porque Dios utiliza mecanismos extraordinarios para santificarnos. Por eso el pasaje que hemos leído en algún otro momento en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, dice Primera de Pedro 1, versículos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué aprendemos en medio de estos tiempos? Pues deberíamos de estar aprendiendo a ser pacientes en medio del sufrimiento, porque Dios puede estar utilizando esto y ciertamente lo está utilizando para hablar a nuestros oídos, a nuestros corazones, a nuestras vidas, para que nosotros podamos ser enseñados por Él en medio de estos tiempos. Necesitamos aprender a esperar. Mire, esperar es un modelo que está repetido constantemente en la Biblia. Abraham tuvo que esperar por una descendencia que Dios le prometió.
Dios le dijo, te voy a dar un hijo y de él voy a levantar una gran descendencia. Y él tuvo que esperar. Y en muchos momentos él se rió delante de Dios y dijo, pero ¿cómo, Señor? He estado esperando por tanto tiempo. Y en Génesis 17 él le reitera, ciertamente yo te voy a dar descendencia, ciertamente yo te voy a dar un hijo y de allí se va a levantar una gran nación. Y él tuvo que esperar. Ana iba al templo con su esposo y ella angustiada oraba a Dios por un hijo anhelado, pero ella era estéril. Y Dios en su tiempo le dio ese hijo. ¿Cuánto tiempo Ana estuvo en su condición de esterilidad? Probablemente muchos años, pero llegó el momento en que Dios manifestó su gracia sobre ella, su salvación, y le dio un hijo. Simeón en el Nuevo Testamento, aquel sacerdote en el templo en Jerusalén, cuando Jesús fue presentado pequeño por sus padres, él dijo, he visto la salvación de Dios, aquello que tú nos habías prometido, que ibas a levantar un redentor, un salvador. Levantó a ese niño y lo consagró a Dios y vio el momento de Dios cumplido. Él ciertamente entendió que ese niño era el enviado de Dios. Simeón, ¿cuánto tiempo esperó siendo sacerdote allí en el templo en Jerusalén? Probablemente décadas. Y probablemente él llegó a pensar, probablemente moriré sin ver al Salvador, al ungido de Dios, al Cristo. Y cuando llevaron a ese niño, José y María, ciertamente él reconoció, este es aquel que Dios ha enviado. En medio de todo esto, en medio de estas circunstancias, ese modelo de esperar en el Señor y muchos esperando en Dios para que Dios actúe e intervenga con sus manifestaciones poderosas en medio de los hombres, es lo que Dios también nos llama a nosotros. Aprende a esperar en el Señor y en su tiempo. ¿Qué más nos enseña todo esto? A aprender a esperar en obediencia, amor y sumisión al plan soberano de Dios. Ciertamente Dios tiene un plan. Usted y yo probablemente no lo entendemos ese plan en su totalidad. No sabemos totalmente qué es lo que Dios va a hacer, pero yo sí sé que Dios toma su tiempo para hacer las cosas y Él va a hacer su obra en su momento. Dios se toma su tiempo para hacer las cosas y Él tiene su momento y su hora para hacerlo. Ciertamente Él está haciendo una obra en mí. Ciertamente Él está trabajando en mí. Y Él va a seguir operando en mi corazón y en mi vida. Y yo necesito aprender en medio de ese tiempo a obedecer, a tener una actitud de sumisión y de amor y decir, Señor, aquí estoy. Sigue perfeccionando tu obra en mí. Filipenses 1:6. Pablo dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este tiempo que estamos viviendo nos debería de enseñar o nos debería de estar enseñando a ser pacientes en medio del dolor y del sufrimiento y de la prueba que podamos estar pasando. A esperar en Dios, aun cuando pareciese que las cosas no se han dado todavía. No se ha resuelto o el problema sigue allí persistente en medio de nuestras vidas. Sigo esperando en el Señor. Y sigo esperando en obediencia, amor y sumisión, sabiendo que Dios sigue trabajando conmigo, en mi familia, en mi hogar y en la iglesia. Aprendamos a esperar en el Señor. Aprendamos a esperar en Él. Aprendamos a venir y decirle, Señor, ciertamente esperar en ti es lo mejor. Oramos al Señor en este instante. Padre amado, te alabamos. Padre amado, te bendecimos. Señor de gloria y majestad, exaltamos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Te damos la gloria, la alabanza, la exaltación, el poder, porque tú eres el Señor, porque tú eres Dios. Tú eres Dios, tú eres el Rey que hizo los cielos